Listo. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de un gobierno de Alberto Fujimori, un gobierno que tuvo muchos cambios, muchas controversias, muchos actos de corrupción, delitos contra los derechos humanos. Eh, Antes, quiero decirles que también tal vez ustedes, algunas hayan vivido, ¿no? Su gobierno, algunos a cierta manera y otros no. Podría incluirme yo, por ejemplo, que no estuve tanto ahí, ¿no? Pero sí me tomé la molestia de averiguar, me tomé la molestia de ver reportajes y leer alguno que otro documento que han escrito sobre él, ¿no? Y me parece un gobierno singular, no hay otro como es. Creo que hasta como para que puedan escribirlo en un libro, que por supuesto vendería bastante, ¿no? Es un gobierno lleno de todo, la verdad. Es el segundo gobierno más largo. ¿Recuerdan el primero de quién fue? De Augusto B. Leguía, el onceño, ¿verdad? 11 años. Ya, en cambio, Alberto Fujimori gobernó 10 años y algún centenar de días. Ya, entonces, empezó el 28 de julio de 1990. Recuerden, cada gobierno con democracia empieza el 28 de julio a gobernar, ¿no? Cada ganador que ha sido elegido por el pueblo. En el gobierno, antes de gobernar, Fujimori compitió con tres partidarios importantes, ¿no? Perdónenme, dos. Uno fue Mario Vargas Llosa y el otro fue Luis Alba Castro. Luis Alba Castro, recuerden, fue el anterior ministro de Economía en el gobierno de García. El gobierno de Alan García nos dejó con muchas deudas económicas, con una hiperinflación, y ahí manejaban la moneda del INPI, ¿no? Hasta el gobierno de Alan García y un poco del gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, se logra una segunda vuelta, ¿ya? Donde compiten entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. Es igual a lo que pasó con PPK y Keiko, ¿recuerdan? Hubieron varios candidatos, pero al último en segunda vuelta quedaron PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y la hija de Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori. Ya, igual acá, queda él, Fujimori y Vargas Llosa. Fujimori es conocido casi como un outsider, lo que le dicen ahora, ¿no? Es quien se presenta al último para poder postular y también quien alcanza la popularidad del pueblo, ¿no? Pero Vargas Llosa ya estaba directo a ganar, se creía que él podría ganar desde primera vuelta, pero no se conocía la candidatura del chino hasta su meeting, ¿no? Su meeting, el Valle del Chino, lo hizo más popular, prometió cosas que no pudo cumplir, incluso se contradijo, ¿verdad? En ese entonces, lo que le interesaba al pueblo, como ahora le interesó, no es la seguridad, no era la seguridad. ¿Recuerdan el debate de este año perdónenme, cuando ganó PPK, ¿no? El debate giraba en torno al tema de la seguridad. El que te ofrecía mejores planes de seguridad era por el cual uno estaba más interesado para votar. Ya, en este entonces, el tema del cual todos se agarraban, por así decirlo, entre comillas, era el shock económico. Si bien Vargas Llosa ofrecía aplicar el shock económico, no le quería mentir al pueblo, para poder mejorar la economía. Y es cierto, el shock económico mejoró la economía. Pero lo que hizo Fujimori fue confirmar que no habrá shock económico y que él hará lo posible para realzar la economía del Perú. Y por supuesto, quien te ofrezca eso va a llamar más la atención y la aprobación del pueblo, porque ¿en qué consiste el shock económico? El shock económico, bueno, acá ganó efectivamente Fujimori por esa promesa del shock. No va a haber shock, decía, pero un mes después, el shock económico. Vamos a ver acá un pequeño video, un pequeño fragmento sobre el Fujichoc.
Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle. Ah, ya, perdón. Antes, pero vamos a explicar esto antes de publicar el video. El Fujichok se dio el 8 de agosto de 1990, ¿no? Ya el mes pasado, la semana antepasada se celebraban ya casi los 30 años de ese acontecimiento, ¿no? El Fujichok. Entonces, es una medida de urgencia económica. Recuerden que el gobierno de Alan García fue heterodoxo, un gobierno fuera de lo común en los campos económicos. Entonces, se requería que la economía del Perú vuelva a la normalidad, es decir, un país tercermundista que invertía, donde invertían empresas del extranjero llevándose los recursos. Ese es un país tercermundista. Y ese era Perú, es Perú. Entonces, el Fujichok tiene como principal objetivo establecer la economía alzando todos los precios, eh, perjudicando a la persona de pie, ¿no? A quien compra esos productos, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto se diferencia de lo que hizo Alan? Alan, si bien subió los precios con los paquetazos, pero él quería compensar eso para los peruanos y eso es imposible. Lo que hizo Alan fue, a ver, suben los precios, entonces Alan sube el sueldo de los trabajadores y así entras en un círculo vicioso porque el Banco Central de Reserva, quien se encarga de regular la economía, eh, da la idea que un trabajador perdía su calidad de trabajador, por lo tanto los precios seguían subiendo. Alan seguía imprimiendo más billetes, ¿no? Con la conocida maquinita, y así era un círculo vicioso, los precios subían. Entonces Alan creaba más billetes, entonces los sueldos de los trabajadores subían. El Banco Central de Reserva desprestigiaba la calidad de los trabajadores, subían los productos. Y así, chicos. Entonces lo que proponía el Fujichok era subir los productos, que eso sea lo único que suba, y que el trabajador viva a su suerte. Por eso es que el ministro de Economía de Fujimori en ese entonces sale a decir esta frase tan conocida, ¿no? A ver, vamos a ver. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Sí logran escuchar el video, ¿verdad? Por el chat, indíquenme por favor para continuar. ¿Logran escuchar lo que dice en el video? ¿Sí? El texto sí lo ven, ¿verdad? También, del video. Dice un 8 de agosto de 1990. Ya, entonces, lo que proponía el Fukichok era elevar los precios, pero mantener el salario del trabajador para que no se pierda su calidad. O sea, ganabas, digamos, un ejemplo, ya no está de ahí, pero es un ejemplo. Ganabas 10 soles y te vendían productos de 20 soles. Un kilo de azúcar a 20 soles, pero tú ganabas 10 soles. Algo parecido, ¿ya? ¿Ya, chicos? Aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Es así que la lata de leche... Rechazamos totalmente estas pretensiones en defensa del pueblo peruano, pero sin el shock, con la misma firmeza con que rechazamos, repito, el brutal shock económico que ahora no sabemos cómo la podrá imponer. Durante el gobierno de Alan García, los paquetazos fueron el pan nuestro de cada día. Una política de ajuste que se dio como consecuencia del desborde del gasto público y del espejismo económico de sus 2 primeros años de gobierno.
Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio. Que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Abandonamos a nuestros hijos, señor, por venir a buscar un kilo de azúcar, pero no nos despachan. Como venden azúcar, nos han vendido 10 kilos por persona. Ahora dice que el arroz, ya estamos, miren, nos han puesto un sello. Estamos ahorita con nuestro sello. Hemos cerrado por medidas de seguridad, porque el público está afuera. Cierto, chicos, esta medida fue muy, como que digamos, sacrificada, ¿no? Sacrifica la economía del país, perdón, sacrifica el bienestar de muchos peruanos. En el ejemplo que vi, donde tú ganabas sueldo de trabajo legal, 10 soles, y los productos costaban 20 soles. Entonces, lo que hicieron lo que hicieron fue generar más trabajos informales, comercios informales, ¿no? Ahí salían todos a vender comida, ropa, trabajaban de carpinteros, y así era como vivían. Por eso él decía que Dios nos ampare, que Dios nos proteja, porque cada quien bailaba con su propio pañuelo mientras la economía peruana se restablecía. Ahora, una cosa, él dice en su mensaje que el pan cuesta, sí, costaba 20.000 intis, a mañana va a costar 120.000, exacto, ¿no? Subían los precios, pero subían cada día, porque recuerdan, la hiperinflación era de 2 millones por ciento. Entonces, para reducir eso tienes que subir cada día. Entonces, si hoy día el pan costaba 1 sol, mañana costaba 2 soles, pasado 10 soles, pasado 15 soles, y así hasta equilibrar la economía. ¿Ya? Ese fue un movimiento muy sacrificado, ¿verdad? Luego, en 1991, ya digamos, cuando tú creas billetes, gastas recursos. Y eso era lo que hizo también Alan García, generarnos una deuda creando esa maquinita, ¿no? Poniendo a funcionar la maquinita muchas veces. Entonces, lo que proponen es crear nuevas monedas, ¿no? El nuevo sol, ¿no? Acá podrán ver de los personajes: Abelardo Quiñones, Porras Barrenechea, Abraham Alelomar, Jorge Basadre y Santa Rosa, ¿no? Ya con esto la economía sí mejoró bastante, ¿verdad? En mi opinión sí fue una buena medida, porque si seguíamos alargando esto, tendríamos hasta este año precisamente la economía se regularía, ¿no? Imagínense, no había de otra manera. Ya, a ver, entonces, en su gobierno también, como algunos sabrán, el movimiento terrorista, Sendero Luminoso, logra más fama, ¿no? Atrae más gente de los pueblos de provincia, mediante el terror, el miedo, ¿no? Las invasiones que ellos hacían a los pueblos de la selva, donde prácticamente nadie los protegía, pues precisamente por eso ellos atacaron ahí primero. Luego, cuando ya se fortalecieron, es cuando atacaron Lima, en este caso, en este gobierno, ¿no? Los años 90. Realizando masacres en todos los rincones del país. Para eso, el presidente manda a crear el SIN, el Sistema de Inteligencia Nacional, ¿no? Que era liderado por Vladimiro Montesinos, él era el jefe del SIN. A la par, con
compañero, por así decirlo, ¿no? Una organización compañera del CIN, era el GEIN, ¿no? Grupo Especial de Inteligencia, perdón, era un grupo especial de inteligencia GEIN, que se encargaba de investigar las malas acciones, ¿no? Y quiénes estaban detrás de ellos. Se creó especialmente para investigar este grupo Sendero Luminoso y capturar a Abimael Guzmán, el líder. Acá una cosa muy importante esto. En 1990, el GEIN iba a capturar al líder de Abimael Guzmán y ya terminar con esto. Pero resulta que esto llega a manos de Vladimiro Montesinos, que es el CIN, ¿no? El jefe del CIN, y él les dice que ya no intervengan, que quien va a intervenir va a ser el ejército, ¿ya? Entonces lo que hace, cuenta un camarada del Sendero Luminoso, de este grupo terrorista, él cuenta, ¿no? Que debajo de la casa donde iban a intervenir a Abimael Guzmán les llega una nota que les dice que los van a capturar y que huyan de ahí, ¿no? Y es así como se cree que esta nota es enviada por Vladimiro Montesinos, ¿no? Pero ya el GEIN sospecha de esto, pero igual capturan a Abimael Guzmán en 1992 y poco tiempo después, un año así, el gobierno de Fujimori manda a desarticular, a desmantelar, los despide, ¿no? A este grupo especial de inteligencia. GEIN se desmantela, se desvincula, ¿ya? A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Aún así, chicos, en estos años los movimientos subversivos de los terroristas, tanto como el MRTA y el Sendero Luminoso, seguían. Entonces, con la ayuda, entre comillas, ¿no?, del CIN, intentaban capturar. Era un sistema de inteligencia nacional que intentaba capturar a los terroristas, pero era un grupo muy improvisado, de matones, ¿no? El grupo Colina, ya también llamado el grupo Colina. Entonces, este Comando de Liberación Nacional, es así como se le conoce el grupo Colina, ¿no? Por ejemplo, una masacre por la cual también ha sido juzgado Alberto Fujimori fue la de Barrios Altos. Él es juzgado porque, si bien él no estuvo ahí, chicos, sino fue quien dio luz verde para que exista el grupo Colina, para la creación del CIN, para que su asesor, el señor Vladimiro, sea jefe del CIN, ¿no? Que es algo muy visto ahora, ya es algo muy sospechoso, y que realicen estas intervenciones sin investigación, ¿no? Si fuera el GEIN no intervendría acá, para nada, es un grupo especial de inteligencia. ¿Ya? Entonces, la masacre de Barrios Altos ocurrió porque corría la voz que un grupo terrorista se iba a reunir en un lugar, en un edificio en Barrios Altos, pero justo ese día hubo una pollada, ¿ya? Hubo una pollada, ellos no sabían a qué piso ir, así que creyeron que tras esa pollada, supuesta pollada, habían terroristas, pero era falso, ¿no? En la pollada estaban vecinos de Barrios Altos. Entonces, ¿qué hicieron los agentes del grupo Colina? Asesinaron a balazos sin preguntar, sin nada, sin objetarse nada, a estas 16 personas. Incluso a un niño, dicen, ¿no? Asesinaron a un niño. Acá están, pueden ver los titulares. Y ese era el actuar del grupo Colina, ¿no? Ni bien veía un pequeño rastro, según ellos, ¿no?, a su criterio, de actividades terroristas y atacaban sin preguntar. Ese era el grupo Colina. Ocurrió lo mismo en Santa, en el departamento de Ancash. El grupo Colina ve que 9 personas se reúnen, son campesinos, y entonces sospechan que son terroristas, ¿no? Y ellos dicen, ¿para qué 9 campesinos se van a reunir a tales horas? Y sospechan que son terroristas. Entonces los asesinan así, sin preguntar. Sin nada más se entran y los asesinan. Entonces, por estas investigaciones también luego confirman que no eran terroristas, sino eran campesinos. Lo mismo ocurre en la más sonada, conocida por los medios, ¿no? La masacre en la Cantuta. Esto ocurrió en donde viven los estudiantes, por donde van a descansar, ¿ya? Ocurre la masacre primero un secuestro de 9 alumnos y un profesor. Ya días después descubren sus cadáveres, ¿no? El 18 de julio de 1992. Bueno, es que mayormente en ese tiempo, si veías ciertos rastros de reuniones
a tales horas de la noche, ¿no? Claro, podemos reunirnos a tomar desayuno, pero reunirse en la tarde, noche, como que es un poquito sospechoso para la época. Incluso el grupo Colina no se inmutaba, o sea, ni siquiera preguntaba, solo arremetía, disparaba, sin más, ¿no? Ahora, se dice que este gobierno va en contra de los derechos humanos, ¿no? Ataca mucho los derechos de las personas. Y una prueba de ello es esta campaña de esterilización forzada. Más que todo se da en provincias y en zonas más pobres de Perú. Claro, tenían una mentalidad de que para que ya no exista más pobreza, los pobres de esa época no se deberían reproducir. Y a la par que colocaban estos anuncios, como lo pueden ver, en Ayacucho, ¿no? Un pueblo muy alejado. ¿Ya? Los obligaban a ir y les practicaban bueno, en este caso a los hombres la vasectomía y a las mujeres la ligadura de tronco, ¿no? Quitándoles ese derecho cuando ellos son los que deciden. Por parte de las obras que ha hecho Fujimori, bueno, él construye colegios, ¿no? Extiende el alcantarillado de agua a zonas más recónditas y redes de agua también. Mejora el programa Vaso de Leche, aplicándolos como los conocidos comedores populares, ¿no? Ahora, debido a la cercanía que él tiene con los gobiernos en Asia, incluso él fue a visitar Japón, habló con el emperador pidiendo un préstamo. Japón, España, Estados Unidos y al FMI inclusive. Entonces, como el FMI veía que Perú ya cambiaba, ¿no? Cambió de moneda, la hiperinflación estaba mejorando, le ofreció préstamos, ¿no? Le dio préstamos. Igual esos países le dieron muchos préstamos. Ya serán hasta alrededor de 6.000 millones de dólares, en el caso del FMI. En el caso de Estados Unidos, Japón y España, un acumulado de, a ver, creo que son 10.000 millones de dólares, y así. Eso abrió puertas a que Perú tenga relaciones comerciales con Asia, ¿no? Importación de productos chinos, ya sea recursos naturales, alimentos, o también productos de materia, ¿no? Materiales. Ahora, acá esta es una década donde predominó un abuso a los canales de comunicación. Como pueden ver en esta pantalla, hay titulares. Por ejemplo, acá, Diario El Comercio es vulgar trafero. Entonces, Fujimori manda a crear estos periódicos con el fin de acusar a los otros periódicos de no brindar información clara. Y aparte, como esos periódicos costaban poco, pues las personas con bajos recursos eran quienes lo obtenían. O, bueno, ¿quién no quiere comprar un periódico que te informe 50 céntimos, no? Y en el caso contrario, nadie quiere comprar un periódico que cueste 4 soles, que te pueda informar. Era lo que pensaban en esa época. Pero lo que no sabían era que todos estos periódicos eran patrocinados por Fujimori. Ya, alterando noticias, él invadía algunos lugares donde torres de comunicación, ¿no? Ahora, debido a digamos, al poco acuerdo que había entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo es manejado por el presidente y el Legislativo es manejado por los congresistas, ¿no? Los 120 curules. Entonces, él decide expulsar, vamos a ver. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta
y eficiente administración de justicia. ¿Vieron, chicos? Entonces, él, mediante un mensaje a la nación, indica que va a dar un golpe de Estado involucrando los tres poderes, ¿no? Se reelige el mismo, el poder legislativo regido por los congresistas es eliminado y cambiado el día 22 de noviembre. Qué raro que la mayoría de su bancada logre estar en el Congreso, ¿no? Y también, como lo dijo, al último, toma el Estado judicial, ¿no? Recuerda los tres poderes del Estado, ¿no? Judicial, legislativo y ejecutivo. Y acá entre paréntesis están quienes los manejan. Lo que hizo en este caso el señor Vizcarra fue disolver el Congreso, que es distinto, mira. En cambio, Fujimori disolvió todo para él mismo reestructurarlo, él mismo, ¿ya? Entonces, aquí es donde nace ya la corrupción. Aquí es donde empieza a hacer todas sus jugadas, cuando él ya es libre para hacerlo. Cambiando inclusive la Constitución en 1993, que le permitía a él ser reelecto, elegirse nuevamente como presidente, porque recuerden, solo se podía ser presidente en un periodo de un gobierno, ¿verdad? O sea, él gobernaba de 1990 al 95 y ahí se acabó todo. Podía postular, pero no salteándose un gobierno, ¿no? Ya, pero no es así, él quería seguir en el gobierno. Entonces, en 1993 se da la última, ya el último cambio en la Constitución. Pues no sé qué hacen para cambiar esa Constitución, pero bueno, ¿qué se puede hacer, no? Ya, entonces, en 1995 hay nuevas elecciones. Él compite con Javier Pérez de Cuellar, un ex secretario de la ONU, ¿ya? Y resulta ganador, ¿no? De más está decir que se manipulan acá los votos, ¿no? Porque él ya maneja el poder judicial. Luego, un hecho histórico que se puede dar en su gobierno, que se dio en su gobierno, perdón, es la toma de la embajada japonesa, ¿no? En Lima. Ya ese fue el grupo terrorista MRTA. Son alrededor de 126 días en los cuales estas personas están secuestradas y liberados el 22 de abril de 1997 mediante el operativo Chavín de Guantar, ¿no? Como pueden ver en la foto. Es que en su gobierno él se quería atribuir todo, la desaparición del terrorismo, y no fue él, fue el grupo GEIN quien capturó a Imael, ¿no? Y él nos despide. Y acá igual, ¿no? Aparecen las fotos, manda a los militares, sí, ¿no? Eso sí. ¿Ya? Entonces, de ahí, en el transcurso de todo su segundo gobierno, suceden los Vladivideos, ¿no? Su asesor y jefe del CIN, Vladimiro Montesinos, es como, él se vale de narcotraficantes, porque si no, ¿de dónde va a sacar el dinero, no? Sí. Cuentan que hay como 30.000 Vladivideos, pero en cada Vladivideo o mueve influencias para apoyar en casos judiciales o soborna a, por ejemplo, congresistas, dueños de canales, etcétera, ¿no? Como puedes ver acá el caso, el primer Vladivideo, por ejemplo, que salió a la luz fue el congresista Curi, ¿no? El congresista Curi. Pero acá uno muy gracioso fue el de Gisela Barcal. Y él necesitaba ayuda con un caso de denuncia que ella había hecho por un libro que habían publicado sobre ella. Y ya, bueno, acá ver un poquito, ya un fragmento del video. Nosotros le vamos a dar todo el apoyo, y ahora, claro, es una medida de carácter civil. Cualquier persona que se meta contigo, de que se abstenga a la difusión de libros a través de la sistema político. Había una parte donde Montesinos decía esto: no puede ser posible que invadan así tu privacidad. Que vean video que él pone, ¿no? Según su psicóloga, que en el momento de procesarlo
lo evalúan. Montesinos es esto, voyeur, ¿no? Un voyeur es aquel que graba, que le gusta mirar, que le gusta observar a la gente, pero con cierto morbo. Ese es el voyeur, voyeurismo, ¿no? Y este señor Vladimiro Montesinos tenía esa manía. Pero más él graba a sus visitantes, ¿no? A quienes ofrecen sobornos, ayuda, a cambio, para luego en un futuro poder extorsionarlos. Ese es su verdadero motivo, ¿sí? Ahora, incluso Fujimori iba a gobernar por tercera vez, de no ser por estos Vladimiros que fueron expuestos el 14 de septiembre del año 2000. Y años después fue su propia secretaria quien lo confiesa, quien confiesa que ella misma entregó estos Vladimiros, ¿no? La señorita Matilde Pinchi Pinchi, ¿ya? Y ella, ¿a quién entrega los videos? En este caso, los líderes del partido Frente Independiente Moralizador, el FIM, ¿no? Que eran liderados ya por Fernando Olivera, Popi, ¿no? Y Luis Iberico. Ellos van al Hotel Bolívar, junto con la esposa de Fujimori. Recuerden, ella denunciaba maltratos por parte de Fujimori y su hija. Y es en el Hotel Bolívar donde transmiten los Vladivideos, pero se conectan con el canal N. Ellos también emiten a nivel nacional estos Vladivideos, ¿ya? Y el Vladivideo que exponen es el del ex congresista, ¿no? El señor Alberto Curi, el hermano de Alex Curi, que por cierto él también tiene un Vladivideo. ¿Ya, chicos? Es así entonces como Fujimori huye de Japón con los Vladivideos. ¿Qué hace para huir con los Vladivideos? Porque los Vladivideos estaban en el departamento de la esposa de Vladimiro. Y a lo que hace Fujimori es disfrazar a una persona de fiscal, no era fiscal, sino que él lo disfraza de fiscal, y lo envía a la casa de Montesinos, y es ahí donde se traen todos los Vladivideos. Él con esos Vladivideos y con cuánto dinero sabrá Dios, huye a Japón. Y el 19 de noviembre envía un fax de renuncia, ¿no? Como todos sabrán. Pero el Congreso es quien rechaza su renuncia, pero lo declara a su vez como, Capone no se va, vacante por incapacidad moral permanente, por corrupto, prácticamente. ¿Ya? Y anuncian al presidente del Congreso, Valentín Paniagua, como su reemplazo temporal. Uno provisional para convocar a nuevas elecciones. Recuerden, quien gana las elecciones es Alejandro Toledo, ¿no? Él es quien sería el nuevo presidente del Perú en el 2002. Producto del fallecimiento de Paniagua. Paniagua iba a gobernar hasta el 2005, pero falleció. ¿Ya, chicos? Entonces, esto sería todo de este gobierno. La verdad, faltó más. Sé que faltó más, pero como son 10 años, sería mucho tiempo. Así que hemos hablado de los temas más puntuales. A las 8:30 nos vemos para la clase de matemática, para pasarles el link también, chicos. ¿Ya? Nos vemos a las 8:30.